Saludos, queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Doctrinal Católico. El día de hoy estaremos analizando el por qué se bautizó Jesús. Si Él es Dios, ¿era necesario que se bautizara? Después de la fiesta de la Epifanía del Señor, nosotros los católicos celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Y con ella finaliza el tiempo litúrgico de la Navidad. Pero católico, ¿cómo se define el bautismo? Podemos encontrar la definición de bautismo en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1213. Y dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. En el numeral 1214, el Catecismo nos sigue diciendo: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, bautisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como una nueva criatura. Pero católico, ¿en qué consistía el ritual del bautismo? Quien se había arrepentido de su vida de pecado era sumergido completamente en el agua del Jordán. De ese modo, se significaba que era sepultado aquel que había muerto al pecado y a todas sus obras de injusticia. Luego se le sacaba del agua, simbolizando con ello un nuevo nacimiento, un nuevo rugir, luego de haber sido purificado del agua a una nueva vida nueva, justa y santa. Jesús, querido amigo, quien ya tenía 30 años de edad, llega a donde Juan el Bautista en el Jordán porque quiere ser bautizado. El Santo Evangelio, según San Marcos en el capítulo 1, de los versículos del 6 al 11, nos cuenta que en aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede ser más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarles las sandalias. Yo he bautizado con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Querido católico, Jesús está a punto de iniciar su misión y busca a Juan el Bautista, que predicaba junto al Jordán. El Evangelio asegura que Juan se veía como un siervo de Mesías, anunciador de su llegada. Él decía no ser digno de desatarle las sandalias. Cuando Cristo se metió en la cola para esperar su turno de ser bautizado, seguramente San Juan Bautista no sabía qué hacer. Llegó el Mesías delante de él y pidió el bautismo. El Bautista exclamó: soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. El Catecismo hace referencia a esta actitud humilde de Cristo en su numeral 536 y dice: el bautismo de Jesús
es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor, acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. En el numeral 1224, el Catecismo de la Iglesia Católica nos sigue diciendo: nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonamiento. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como un preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. En el numeral 1225, el Catecismo sigue explicando: en su Pascua, Cristo abrió todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, como de un bautismo con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Católico, qué gran humildad mostró Jesús al pedir ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Pero, ¿por qué quiso Jesús ser bautizado? ¿Por qué Jesús se deja bautizar por Juan? En el gesto de Jesús descubrimos su solidaridad redentora. Se hace uno de los nuestros para compartir hasta el fondo nuestra suerte y así poder transformarla. En realidad, no es el agua del Jordán la que purifica a Jesús, sino que es Él, dejándose sumergir en el agua, quien confiere al agua el poder de santificar. El bautismo de Jesús no simboliza arrepentimiento de pecados, sino el hecho de que se presenta para hacer la voluntad de su Padre. Jesús católico no tenía necesidad de ser bautizado. Juan el Bautista acertaba plenamente al decir: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. El bautismo de Juan, que no es todavía el sacramento cristiano del bautismo, era un bautismo de penitencia que expresaba el deseo de ser purificado de los pecados. Ningún pecado católico había en Jesús. Él es santo, Él es inocente, Él es el Hijo de Dios. El Papa emérito Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, nos lo explica de la siguiente manera: solo a partir de la cruz y la resurrección
se clarifica todo el significado de este acontecimiento. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Así se entiende también por qué en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte. Católico, Jesús se bautiza para darnos a nosotros ejemplo de cómo debemos ser obedientes a la ley de Dios, y por eso debemos dejarnos bautizar si somos adultos o hacer bautizar a nuestros hijos cuando son pequeños. Veamos ahora qué dicen los padres de la Iglesia del bautismo de Cristo. Por ejemplo, San Cirilo de Alejandría en el siglo V dijo: el Hijo unigénito recibe el Espíritu Santo, no para sí mismo, sino para instaurar y restituir a su integridad a la naturaleza entera, ya que, al haberse hecho hombre, la poseía en su totalidad. Puede, por tanto, entenderse, si es que queremos usar nuestra recta razón, así como los testimonios de la Escritura, que Cristo no recibió el Espíritu para sí, sino más bien para nosotros en sí mismo, pues por su medio nos vienen todos los bienes. San Máximo de Turín, también en el siglo V, dijo: porque quiso bautizarse si es santo. Escucha, Cristo se hace bautizar, no para santificarse con el agua, sino para santificar el agua y para purificar aquella corriente con su propia purificación y mediante el contacto de su cuerpo. Pues la consagración de Cristo es la consagración completa del agua. Y así, cuando se lava el Salvador, se purifica toda el agua necesaria para nuestro bautismo y queda limpia la fuente, para que pueda luego administrarse a los pueblos que habían de venir a la gracia de aquel baño. Cristo, pues, se adelanta mediante su bautismo, a fin de que los pueblos cristianos vengan luego tras él con confianza. San Hipólito en el siglo III nos dijo: Jesús fue a donde Juan y recibió de él el bautismo, cosa realmente admirable. La corriente inextinguible que alegra la ciudad de Dios es lavada con un poco de agua. La fuente inalcanzable que hace germinar la vida para todos los hombres y que nunca se agota, se sumerge en unas aguas pequeñas y temporales. San Pedro Crisólogo nos dijo: hoy entra Cristo en las aguas del Jordán para lavar los pecados del mundo. Así lo atestigua Juan con aquellas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy el siervo prevalece sobre el Señor, el hombre sobre Dios, Juan sobre Cristo, pero prevalece en vistas a obtener el perdón, no a darlo. San Ambrosio nos dice: fue bautizado el Señor, no para purificarse, sino para purificar las aguas, a fin de que, purificadas por la carne de Jesucristo, que no conoció el pecado, tuviesen virtud para bautizar a los demás. Católico, el cristiano se bautiza en ese mar infinito de amor y procura, como Jesús, hacer las delicias de Dios su Padre, estando muy cerca del que más lo necesita.
Jesús católico pasó por la vida haciendo el bien y curando a los que estaban oprimidos. Pasó por la vida sin hacer mal a nadie. Pasó haciendo el bien. No es un buen cristiano el que se limita a no hacer mal. Es cristiano el que se dedica su vida, sus años, su juventud en hacer bien a los que lo están necesitando. Sanar, curar, alentar, levantar, son verbos cristianos. Ser cristiano, ser un bautizado, es un gran don y un gran compromiso. Supone vivir en constante alegría y comunión, que brota de saber hijos de Dios a imagen de Jesús. En virtud de nuestros bautismos, estamos todos llamados a vivir el seguimiento y la misión de Cristo en el mundo de hoy. Nuestro compromiso supone sentirnos orgullosos de pertenecer a la iglesia, viviendo el credo que nuestros padres y padrinos prometieron en nuestro nombre. Celebrar la solemnidad, que sea una ocasión para renovar nuestra disponibilidad a los planes de Dios en nuestras vidas y de fortalecer nuestro compromiso de justicia y de liberación. San Juan Pablo II, en la misma orilla del río Jordán donde Cristo fue bautizado, elevó una oración en honor a su bautismo. Gloria a ti, oh Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú has enviado a tus siervos, los profetas, a proclamar tu palabra de amor fiel y a llamar a tu pueblo al arrepentimiento, a las orillas del río Jordán. Has suscitado a Juan el Bautista, una voz que grita en el desierto, enviado a toda la región del Jordán a preparar el camino del Señor, a anunciar la venida de Cristo. Gloria a ti, oh Cristo, Hijo de Dios. Has venido a las aguas del Jordán para ser bautizado por manos de Juan. Sobre ti el Espíritu descendió como una paloma. Sobre ti se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el predilecto. Del río bendecido con tu presencia, has partido para bautizar, no solo con el agua, sino con fuego y Espíritu Santo. Gloria a ti, oh Espíritu Santo. Señor, por tu poder, la iglesia es bautizada, descendiendo con Cristo en la muerte y resurgiendo junto a Él a una nueva vida. Por tu poder, nos vemos liberados del pecado para convertirnos en hijos de Dios, el glorioso cuerpo de Cristo. Por tu poder, todo temor es bendecido y es predicado el evangelio del amor en cada rincón de la tierra para la gloria de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Él todo honor en este año y en todos los siglos por venir. Amén. Bendiciones para todos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte. Hasta la próxima.